el pecado que no puede ser perdonado. ¿Se imaginan ustedes qué terrible es el pensar que hay un pecado por el cual no hay perdón? Y que podamos nosotros pensar, y como a través de la historia del cristianismo, gente ha vivido acongojada, afectada emocionalmente, pensando que han cometido el pecado imperdonable y que ya no hay remedio para ellos, que ya no hay perdón para ellos. Entonces es algo aterrador, ¿verdad? Saber que hay tal clase de pecado. Y a través de la historia del cristianismo, pues se ha tratado de figurar cuál es ese pecado imperdonable, en qué consiste ese pecado imperdonable, ¿verdad? Y de acuerdo a las circunstancias sociales de cada generación, pues se ha determinado, este es el peor de los pecados, este es el pecado imperdonable. Pero yo les voy a pedir que abran sus Biblias, ahí en Mateo capítulo 12, versículo 22, y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque de nada nos sirve qué es lo que han opinado a través de las diferentes años y épocas y eras acerca de cuál es el pecado imperdonable, en vez de ver qué dice la Biblia acerca de eso. Y para eso Mateo capítulo 12, versículo 22, vamos a leer este pasaje. Ustedes me dicen cuando lo hayan encontrado. ¿Sí? ¿Me puede llamar por teléfono en la noche? Ok, dice así, comenzando con el versículo 22. Un día le llevaron un endemoniado, o sea, se lo llevaron a Jesucristo, un endemoniado que estaba ciego y mudo. Y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Ahora entiendan ustedes, este título, hijo de David, es como decir, ¿no será este el Mesías, el Salvador del mundo? Dios en la carne, Yahweh, Jehová con nosotros. Eso era la pregunta que se hacían, ¿verdad? Ellos. Versículo 24. Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, esto significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Versículo 31. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. No hay esperanza. Buenas noticias. Está feo, ¿verdad? Considerar eso.
considerar eso. ¿He cometido yo ese pecado imperdonable en el que ya no haya ninguna esperanza para mí? Y como les digo, a través de la historia, pues se ha tratado de determinar en qué consiste ese pecado. Y como les digo, a través de las diferentes culturas, las diferentes sociedades que ha habido en la historia, pues se ha considerado ciertos pecados mayores que otros. Y, por ejemplo, en tiempos atrás se decía, el pecado imperdonable, ¿verdad?, es el asesinato, el quitarle la vida a una persona. Por eso es que la Biblia dice que el que quite la vida de una persona pagará con su propia vida. Entonces deducían, ese tiene que ser el pecado imperdonable. Tú cometes un asesinato y olvídate. Vas a tener que pagar con tu vida por toda una eternidad en el infierno. Ya no hay perdón, ya no hay esperanza para ti por haber derramado sangre inocente, sangre de un ser humano que fue criado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, así era como lo deducían. Pero si el asesinato fuera el pecado imperdonable, pues entonces, ¿qué con Moisés? Nunca podría haber sido perdonado, pues sabemos que él asesinó a un egipcio cuando en un estado de iracundo lo mató y lo enterró para que nadie supiera, pero no se dio cuenta que sí había habido un testigo, ¿verdad? Y ese testigo le dijo, vas a ver, yo te vi, yo te vi. ¿Y qué dijo? Vámonos, ¿para qué quiero los piecitos ahorita? Y salió huyendo y se fue de Egipto, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que vemos con Moisés? ¿Ya quedó su pecado imperdonable? ¿Está en el infierno? No, vemos que se arrepintió, el Señor lo perdonó, lo restituyó, lo usó grandemente para ser el liberador, el que Dios usara para sacar a su pueblo de Egipto y poderlo llevar hasta la entrada de la tierra prometida. ¿Okay? Entonces no puede ser, ¿verdad? El asesinato, el pecado que no tiene perdón, imperdonable. Entonces algunos han dicho, bueno, entonces tiene que ser algo que sea también destructivo, algo que destruya al ser humano en su carácter, en su persona, que destruya las relaciones, su relación con su cónyuge, con sus hijos, con su iglesia, con la sociedad, con la familia. ¿No es eso el adulterio? Eso es lo que hace el adulterio. Es un destructor tremendo de todo. Entonces han dicho a través de la historia, es el adulterio, el pecado imperdonable. ¿Okay? Por los desastres que veían que hacía en las vidas de las personas. Hoy en día, ¿verdad? Pues claro que por lo mismo, ¿verdad? Porque como se ha visto el desastre que haga, la manera de tratarlo carnalmente, humanamente, es como decir, no es nada, no es ningún problema. Suavizarlo a algo que verdaderamente es bien destructivo. Pero ¿qué? Si este fuera el pecado imperdonable, ¿qué pasaría? Hubiera pasado con David. David nunca podría haber sido perdonado porque él cometió adulterio con Betsabé y luego arregló una emboscada para su marido y así encubrir su mal. ¿Okay? Sin embargo, sabemos de David, se arrepintió, fue perdonado por el Señor, fue restaurado, fue usado grandemente por el Señor, a tal grado que lo llevó a poder formar a la nación de Israel como la nación más próspera, la más exitosa, más poderosa en la historia. Así es que pues no tenemos que hacer un lado el adulterio. Entonces, ¿qué podrá hacer? Bueno, se llegó a decir, bueno, pues lo peor que puede haber en realidad para que sea un pecado imperdonable es negar al Señor. Negar al Señor. Niegas al Señor y ya no hay remedio para ti. Has cometido el pecado imperdonable. Suena como lógico, ¿verdad? Podría cualquiera decir, no, pues sí, ese es. Pero entonces, ¿qué pasaría con Pedro? ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces lo negó. ¿Y qué pasó? ¿Ya no hubo remedio para él? No, nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Que se arrepintió. El Señor lo perdonó,
lo restauró y lo usó grandemente. Por eso es que ahora hasta leemos la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, y leemos acerca de lo que Dios le reveló. Y vemos, ¿verdad?, la historia de él, cómo estuvo dispuesto a morir como mártir por su fe en Jesucristo. Así es que entonces, ¿no es esto, verdad, el pecado imperdonable? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos escarbando y buscando a ver cuál es? Bueno, alguien le dirá, bueno, pues entonces, y lo han sacado, ¿verdad? Tiene que ser persecución a la iglesia. Como ahorita, usted se ha puesto a informar lo que verdaderamente está pasando con los cristianos en otros países. Están siendo perseguidos, están siendo eliminados, destruidos, aniquilados, que ese es el deseo en países musulmanes. Quieren completamente borrar de la faz de la tierra a todo cristiano que exista ahí en sus tierras. ¿Sí ha visto lo que está pasando? Entonces, cuando uno lo ve eso, lo ve, lo estudia, lo entiende, da un coraje que lo que desea uno es que esas personas se vayan al infierno. En realidad lo que uno desea es que ese sea el pecado imperdonable. Lo que están haciéndole a mis hermanos, y yo me siento y no puedo hacer nada, me gustaría poder ser Rambo. Pero pues no, ni a trompo llego, menos a Rambo, ¿verdad? Entonces da tal coraje que uno desea, ¿verdad? Que paguen por su pecado de tal manera que terminen en el infierno, que ese es el pecado imperdonable. ¿Okay? Pero si este fuera el pecado imperdonable, ¿qué haríamos con Pablo? Sabemos que Pablo nunca podría haber sido perdonado. ¿Por qué? Porque él era un perseguidor de la iglesia, de tal manera, ¿verdad?, que la Biblia ahí en el libro de los Hechos lo presenta cuando el Señor lo confrontó, que iba en camino a Damasco, dice ahí, que iba como un toro feroz, que ya lo que quería llegar era para exterminar el cristianismo, acabarlo de la faz de la tierra. Ese odio, ese coraje tenía él contra este nuevo movimiento que se estaba levantando en contra de sus creencias. Y sin embargo, ¿qué pasó? Se arrepintió, Dios lo perdonó, Dios lo restauró y Dios lo usó grandemente. Casi todo lo que vemos en la Biblia, la mayoría de las epístolas, las cartas, fueron escritas por él. Fueron escritas por él. Así es que, persecución de la iglesia, no. Entonces, hay quienes han dicho, no, dice, en realidad no es tan un pecado, dice, es una combinación, como un cóctel de pecados que te hace que ya no tengas remedio. Un cóctel. Y han puesto las diferentes mixturas, combinaciones de cóctel, han puesto, ¿verdad?, el pecado sexual, diciendo esas distorsiones de algo tan hermoso que el Señor nos dio, la sexualidad, como sexualismo, lesbianismo, pornografía, todo lo que sea distorsión sexual. Dicen eso, falsa adoración, adoración a ídolos, la idolatría, el robo, la avaricia, el estafar a las personas, las borracheras, el ser abusivo. Dicen, todo esto, dicen, eso es lo que es. Y de donde sacan, ¿verdad?, todo esto como una combinación coctelera que viene a condenar su alma sin ninguna esperanza de perdón y de arrepentimiento y de salvación. Lo sacan de la palabra de Dios, como en 1 Corintios 6. Déjenles enseño el versículo 9 y 10. Dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a los ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Punto. Pecado imperdonable. ¿Ese es? Pues ahí dice, ¿no? Pues, que no heredarán el reino de Dios. Pero ustedes están en lo correcto.
están en lo correcto. Porque el versículo 11, miren lo que dice. Dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, todos, como por ejemplo en nuestros tiempos, puede ser que en la mentalidad de la sociedad unos años atrás haya sido el homosexualismo, pecado imperdonable, ¿verdad? Y aquí acaba de presentarlo y otros más. Y dice que sí, pueden ser perdonables. No son el pecado que no puede ser perdonado. ¿Sí? No es. Entonces, hermanos, con esto, lo que quiero que vean, todos estos pecados que vimos, que presenta la Biblia, que les he enseñado, son pecados de inmoralidad. ¿Ok? Son pecados de inmoralidad. Para que entendamos que el pecado imperdonable no es un pecado moral. No es un pecado moral, el pecado imperdonable. ¿Ok? Para que no se confundan. Eso no es. El pecado imperdonable es claramente un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Ok? Contra el Espíritu Santo. Entonces eso es lo que tenemos ahorita que ver, entender en qué consiste pecar contra el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que entender y ver. Pero primeramente lo que quiero yo es que ustedes vayan en una forma ordenada, entendiendo el tema. Porque, como les digo, muchas veces a través de la historia se ha tratado de considerar qué pecado moral es el pecado imperdonable. Y no es un pecado moral. ¿Ok? No es un pecado moral. En primer lugar, y el único que vamos a poder ver es que es un pecado contra la luz. ¿Ok? Es un pecado contra la luz. Ahora, cuando yo les digo un pecado contra la luz, ¿estoy hablando de esta luz que les está ahorita iluminando? No, es una forma simbólica de decir un pecado contra la verdad de Dios. Un pecado contra lo que el Espíritu Santo nos revela, nos enseña. Es un pecado contra eso, ¿verdad? Porque es un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces es un pecado contra la luz. Por eso quiero que entiendan que el pecado imperdonable no es un pecado que cometemos por casualidad o en un momento de pasión, como son los pecados morales, ¿verdad? No es así, ¿ok? Esto, ¿verdad? El pecado imperdonable es un acto deliberado, voluntarioso y repetido. Este es un pecado que una persona comete despacio, regularmente y no en un instante. ¿Se fijan la diferencia? Como con un pecado moral que viene el deslizón de repente y en este no. Es un pecado deliberado, voluntarioso, repetido, es despacio, regularmente, ¿okay? No en un instante. La persona que comete este pecado sabe lo que está haciendo, sabe que está rechazando la luz, aunque no sepa cuál va a ser las consecuencias del rechazo de la luz. Sabe lo que está haciendo, sabe que está pecando contra Dios, pero no sabe las consecuencias del resultado final. ¿Okay? Miren, un ejemplo, vamos a ver un ejemplo como los líderes espirituales de la nación de Israel, los fariseos, los escribas, todos ellos, cuando uno estudia los evangelios, se da cuenta que en todos los pasajes donde se ve Jesucristo ministrando a la gente, a las multitudes, entre ellos, ¿quiénes están? Los fariseos, los escribas, los ancianos, ahí están ellos, ¿verdad? Ahí están. O sea que ellos, nomás imagínense, póngase usted en lugar de alguno de ellos. ¿Sí? Ser usted testigo ocular, en vivo, de todo lo que Jesucristo enseñó y de todo lo que Jesucristo hizo. Porque fíjense, la misma Biblia dice que todo lo que Él enseñó y todo lo hizo, no está ni siquiera todo escrito ahí en la Biblia. Hay mucho más. Ahora imagínense a ver si usted ha sido testigo. ¿Qué sería para usted? ¿Una gran bendición?
¿Para usted sería una gran bendición? ¿Sí o no? Ah, al menos que sean fariseos, ¿verdad? Y para usted sea una maldición, ¿verdad? Porque eso es lo que ustedes quieren ver, quiero que vean. ¿Cómo respondió la gente? Ante el ministerio de Jesucristo, ¿cómo respondían unos y cómo respondían otros? ¿Cómo respondían unos y cómo respondían otros? ¿Ok? Porque los escribas y los fariseos habían seguido a Jesús a través de todo el país, habían visto todos sus movimientos, visto sus milagros, escuchado su predicación, todos los milagros que usted se acuerda de Jesucristo, de la multiplicación del pan, multiplicación de los peces, el de sanar a un leproso, el de darle vista a un ciego, el de hacer caminar, todo lo que usted se imagina, ellos fueron testigos de esas obras. Todas las enseñanzas, el sermón del monte, todas, ellos ahí estaban. Ahí estaban, ahí estaban. Y fíjense, cada vez que el Espíritu Santo condenaba sus corazones, ellos rechazaban y endurecían más su corazón contra Él. Más y más se lo endurecían. ¿Por qué? Todo depende de cómo uno responda a la luz que el Señor nos está dando, porque todo lo que Él hacía y lo que Él enseñaba era luz de parte de Dios para que pudieran entender. Y fíjense, en ese el pasaje que ahorita leímos, ¿verdad? Del pecado imperdonable, en el versículo 23 dice, la multitud quedó llena de asombro y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? ¿Qué acababa de hacer Jesucristo? Sanar a un endemoniado, hermanos. Un endemoniado que el demonio lo tenía que... Yo sé que algunos quisieran que eso le pasara a su cónyuge, pero no. No, es algo terrible, ¿verdad? Es algo terrible, ¿verdad? No poder hablar, ¿verdad? Entonces, eso era porque estaba poseído por demonios. Y Jesucristo lo liberó. Lo liberó. ¿Cómo hubiera usted reaccionado ante ese gran milagro? ¿Con gozo, con alegría, con celebración o se amargaría? Pero los fariseos, dice ahí, pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. ¿Se gozaron? ¿Cómo reaccionaron ante la luz que estaban ellos recibiendo de parte de Dios? ¿Ofendiendo esa luz o honrándola? Ofendiendo. Ofendiendo esa luz. Fíjense. Y así, hay muchos ejemplos. Déjenme les presento otro ejemplo. Y muchas de las cosas que pasaban era porque lo querían poner a prueba a Jesucristo para ver qué hacía. Como en esta ocasión, ¿verdad? Pues usando yo mi imaginación, veo como que le pusieron la trampa, ¿verdad? Porque era en un día sabático. Y en el sabático se suponía que no se tenía que hacer nada de trabajo. Pero de acuerdo a la interpretación de los fariseos y los saduceos, así era. Entonces, de acuerdo a la interpretación de ellos, en el día sabático no se podía sanar a nadie. Era pecado sanar a alguien. Nadie podía poner aceite de oliva, ungir a alguien con propósitos sanadores, no, nada de eso se podía hacer. Entonces, como que a propósito le acercaron a Jesucristo ahí, ¿verdad? Los fariseos, a uno que tenía la mano deformada, así, que nomás para agarrar dinero la podía estirar, ¿no? La tenía deformada y como que se lo pusieron ahí para probarlo y le preguntaron, le dijeron, ¿es lícito sanar en el día sábado? Y les dijo él, díganme ustedes, si a ustedes se les cae uno de sus animales que usan, ¿verdad? Para el campo, bueno, el burro pues, se les cae el burro. Si se les cae a un hoyo en el día sábado, ¿es lícito sacarlo? Dijeron, sí es lícito sacarlo. Ok, entonces esto es lo que le dijo al hombre.
le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano deformada quedó restaurada igual que la otra. ¿Cómo creen que reaccionaron ellos? Amén, aleluya, estaban contentos. Fíjense nomás, ¿cómo hubiera usted reaccionado al haber visto a ese hombre con la mano de que usted ni la quería ver porque decía, ay, qué feo se ve? Y luego verlo que, ya, restaurada. ¿Se hubiera gozado usted? ¿Cómo reaccionaron ante esa luz ellos? Fíjense lo que dice el siguiente versículo. Entonces los fariseos convocaron una reunión para tramar cómo matar a Jesús. En vez de decir, vamos a hacer una reunión para ver cómo podemos recompensar a este hombre, miren las bendiciones, todas las cosas grandes que está haciendo aquí con nuestra comunidad, está sanando, está esto, está restaurando, hay que darle un reconocimiento, una placa, una tarjeta de Starbucks, algo hay que hacer, ¿verdad? Algo. No, vamos a ver cómo lo matamos. Vamos a ver cómo lo matamos. Miren nomás, qué reacción. ¿No será eso una ofensa contra la luz? ¿Una ofensa contra lo que el Espíritu Santo está haciendo? Tiene que ser, y lo es. Y ahí es como lo vemos, ¿verdad? Es por eso que el pecado imperdonable es un pecado contra el Espíritu Santo. Contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que entender cuál es la función del Espíritu Santo. ¿Okay? Y es bueno que la entendamos porque muchas veces en nuestro cristianismo moderno, no es por nada, pero pues nos lo dicen los estudiosos, que todas las iglesias, menos esta, déjenme les comparto lo que dicen, ¿verdad? Que hay mucha ignorancia bíblica. No aquí, en otras iglesias, ¿verdad? Yo siempre que leo esas estadísticas, ahí dice, menos la primera iglesia bautista de Coachella. Entonces dice que hay mucha ignorancia bíblica. ¿Okay? Hay mucha ignorancia bíblica. Entonces, al haber mucha ignorancia bíblica, nos impide que nosotros nos envolvamos en cumplir con la gran comisión de evangelizar, porque no comprendemos, no sabemos cuál es nuestra verdadera función en evangelismo y cuál no es nuestra función. Y dice que la mayoría de los cristianos revuelven lo que es la función del Espíritu Santo y la función de ellos de tal manera que sienten una carga muy difícil de llevar, que mejor los impide, les da tanto temor que mejor no lo hacen. Como por ejemplo, simplemente, ¿puede usted salvarse a sí mismo? Entonces, ¿puede salvar a alguien más? Entonces usted no está en usted salvar a su mamá, a su papá, a su primo, a su hijo. Quítese esa carga, usted no los puede salvar. Esa es obra de Dios, obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Usted lo único que tiene que hacer es su parte, orar por ellos, darles un buen ejemplo y compartirles la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Dios va a hacer su parte. ¿Cuál es la parte? Vamos a ver. Dice aquí Jesucristo, cuando estaba preparando a sus discípulos, de advertirles que les estaba diciendo, miren, va a haber un momento en que me voy a ir. De allá de donde vine, voy a volver. Dice, pero no se me agüiten, no se me pongan tristes, les dijo. ¿Por qué? Porque no los voy a dejar solos. Yo sé que es una tarea difícil y tremenda, ¿verdad? La que comenzamos aquí de la salvación de los pecadores. Dice, el Espíritu Santo va a venir. Dice, y entonces Él los va a ayudar, va a tomar mi lugar y ahora sí, va a tomar mi lugar y yo ya no voy a estar, yo voy a poder estar en todos lados a la vez porque va a ser en espíritu. Y es uno que es idénticamente igual que mí, que yo. Eso es lo que significa, ¿verdad? El Paracleto. Entonces dice, el Espíritu Santo va a venir. ¿Y qué es lo que va a hacer? Dice, y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia
y de juicio. ¿Ok? Entonces, ¿se fijan? ¿Usted puede convencer a alguien? No se convenció a sí mismo porque usted no se pudo salvar, lo tuvo que convencer el Espíritu Santo a usted, ¿verdad? Entonces, usted tampoco puede convencer a alguien, pero Dios lo puede usar a usted para que el Espíritu Santo con su palabra los convenza. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Orar y compartir con la fe de que el Espíritu Santo va a hacer su parte, que le corresponde. Entonces se quita uno mucho peso de encima cuando lo tiene claro lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo. Ahora, aquí en este versículo, el Señor nos está dando el bosquejo. ¿Okay? El bosquejo es el esqueleto en que dice, son 3 puntos. Punto número 1, los va a convencer en cuanto al pecado. Punto número 2, los va a convencer en cuanto a justicia. Y punto número 3, los va a convencer en cuanto a juicio. Y luego en los siguientes versículos, 9 y 10, explica uno por uno en qué consisten. ¿Okay? Fíjense, para que veamos lo que hace el Espíritu Santo. Punto número 1, ¿cuál es? Pecado. Están oyendo, ¿verdad? Y por lo tanto, también ahí les encargo. Volteen a su alrededor. Si ven a uno de sus compañeros a un lado que está dormido, despiértelo y dígale, hay 3 puntos importantes que ahorita tienes que poner atención, pero hágalo porque de veras que sí hay algunos que se me fueron. Ahora, no vayan a decir, pastor, usted lo durmió, usted despiértelo. Estoy pidiendo su ayuda de ustedes, que me ayuden, ¿verdad? Que me ayuden porque yo veo unos leones tremendos. Ok, fíjense, ahí viene, este es el bosquejo, punto número 1, va a convencerlos de pecado. Ahora, antes de entrar ahí, ¿cuál es el mayor pecado que podamos cometer? ¿Por qué? Porque se fijan que dice, cuando el Espíritu Santo venga a convencer al mundo de pecado, no dice de pecados, no está diciendo de pecados morales, de adulterio, fornicación, todos esos que vimos, ¿verdad? No está diciendo que los va a convencer de eso, no, dice de pecado, de un pecado que condena. ¿Cuál es ese? Fíjense, sobre el pecado, porque la gente no cree en mí. Entonces, se fijan ustedes, hermanos, cuando evangelizamos, el propósito de evangelizar a la gente no es para que dejes de tomar, para que ya no digas malas palabras, para que ya no uses drogas, no, eso no. El restaurar a una persona moralmente no es el evangelio. El evangelio es que crean en Jesucristo, que confíen en Jesucristo para salvación, perdón de pecados y para que vean a Jesucristo como la única esperanza de vida eterna. Entonces es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Que el Espíritu Santo los va a convencer de quién es Jesucristo. Él los va a convencer. ¿No les trae paz eso? Saber que cuando esté presente la palabra de Dios, con todas sus deficiencias, con todos sus temores, con todo lo que usted considere negativo, el Espíritu Santo va a convencer. Entonces hay que hacerlo. Acuérdense, este es el énfasis que tenemos en este año. Invite, evangelice, traiga, que escuchen. Eso es el énfasis. Entonces hay que hacerlo. Ahora, este es el punto número 1 que dijo que el Espíritu Santo va a hacer, convencerlos del pecado. ¿Y qué es el pecado? Convencerlos de que es lo peor que pueden hacer, no creer en Jesucristo. Y luego punto número 2, dice acerca de la justicia. ¿Qué significa la justicia? Pues el de estar correctamente relacionados con Dios. Por eso es que dice, porque el Espíritu Santo les mostrará lo equivocados que están sobre cómo estar bien con Dios. Los hará porque yo voy al Padre, lo hará porque yo voy al Padre, ustedes no me verán más. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es la siguiente misión del Espíritu Santo? El siguiente ministerio que Él tiene, que es el de convencer a las personas que hay nomás una manera de ponerse en correcta relación con Dios. Y que no es a través de la religión, puesto que los fariseos eran número 1 en religión. Y sin embargo estaban perdidos.
Que no es por medio de moralidad. Muchos dicen, pues nomás sé una persona moral y estás bien. No es por buenas obras. Porque ¿verdad que no dijo eso Jesucristo cuando dijo en cuanto a pecado? ¿Verdad que no dijo pecados de moralidad? No dijo por no hacer buenas obras, por no portarse bien. No, dice, porque no creen en mí. Ahí está la clave, no creen en mí. Y en segundo lugar, dice, los va a convencer de justicia, los va a convencer de la manera correcta de estar en relación con Dios, que es a través de la fe en mí, a través de la fe en mí, en Jesucristo. ¿Ok? Y luego, ¿cuál era el punto número 3? Juicio. Juicio. Número 3 dice, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Como diciéndoles, y el Espíritu Santo va a convencerlos de que sí hay un juicio. Y que es más, que ya hay seres que han sido juzgados y ahí se van a quedar en esa declaración de juicio. Ya los demonios y Satanás ya no tienen remedio. Que va a llegar un momento en que si la persona llega a morir en esa condición, así, ya enjuiciado, dice, nomás va a ir a ese lugar que le corresponde. Es todo, porque ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice, el Espíritu Santo va a venir y te va a convencer de que Cristo es verdad, que Él existe y que Él es el único camino, la verdad y la vida para la salvación. Y que nadie puede venir al Padre más que a través de Él. Y que si te mantienes indeciso y rechazando eso, lo único que puedes esperar es el juicio eterno. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Los fariseos estaban recibiendo eso del Espíritu Santo a través de todo lo que Jesucristo enseñaba, a través de todo lo que Jesucristo hacía, a través de la vida de Jesucristo. Y ellos decían, no, no es cierto, es del diablo, es mentira, no es así, es como yo creo, es como yo creo. ¿No es eso una ofensa contra el Espíritu Santo? Y así nos puede pasar, ¿verdad? También. Que una persona esté siempre y siempre peleándole al Espíritu Santo, peleándole al Espíritu Santo. No, que no es así, no es así, no es así. Mire, este teólogo, Carl Henry, esto es lo que dijo del pecado. Así lo puso él, dijo, en el Antiguo Testamento el pecado fue rechazar a Dios. ¿Ok? Ahora, en los tiempos bíblicos, cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, dice, en los tiempos del Nuevo Testamento, el pecado era rechazar a Cristo. Pero ahora, ¿en qué tiempo estamos? En el de la iglesia, ¿verdad? El tiempo de la iglesia, dice, y en la era de la iglesia es rechazar el Espíritu Santo. Porque Cristo no está físicamente aquí en la tierra, ¿no? Ahora es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos está hablando, predicando, convenciéndonos de pecado, convenciéndonos de justicia, de la verdadera manera de estar bien con Dios, de juicio. Entonces es rechazar la voz del Espíritu Santo, la luz que el Espíritu Santo me provee para mi bien, porque ¿qué es el propósito que tiene el Espíritu Santo al iluminarme con su verdad? ¿Bueno o malo? ¿Y qué termina el hombre diciéndole? ¿Sabes qué? No, no te creo, no es así. Estás equivocado. Mi luz, mi manera es más correcta. Yo lo voy a hacer como yo quiero, como yo pienso, como yo he sabido, como yo he aprendido, como mi religión, como mis padres, mis antepasados, mis tradiciones y tantas cosas, ¿verdad? Que el hombre hoy en día saca para decir, mi camino es mejor que el que tú me estás enseñando. ¿No será una ofensa contra un ser perfecto y sabio como es Dios Espíritu Santo? Porque es Dios, no es un gas, no es un aire o una fuerza, no, es Dios mismo en el Espíritu Santo que nos está iluminando. ¿Ok? Ahora, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos y voy a tener que hablar más rápido porque apenas voy a la mitad. Ok, ejemplos.
El primer ejemplo que podemos ver nosotros de una persona que comete ese pecado, que cometió ese pecado, el pecado en el que no hay perdón, el pecado imperdonable, es Faraón. ¿Okay? Porque en Faraón vemos ahí, desde el capítulo 7 de Éxodo hasta el capítulo 11, que abarca mucho tiempo, para nosotros es bien rápido ver, 7, 8, 9, 10, 11, 5 capítulos, pues qué tanto tiene, 5 capítulos yo los puedo leer en 20 minutos, son 20 minutos de historia, no, son mucho tiempo de historia, ¿verdad? Y son 10 plagas, y si se fijan ustedes, en cada plaga que venía contra los egipcios, por no querer Faraón obedecer la voz de Dios que le hablaba a través de Moisés, Faraón llegaba, ¿verdad?, a tener un falso arrepentimiento y decía, ay no, esto está horrible, Moisés, ya dile a tu Dios que pare esto y ahora sí los voy a dejar ir. ¿Ya? Ya nomás Moisés intervenía, separaba la plaga y que decía, el pastel, cuernos, nada que los dejo ir. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces así nos pasa a nosotros. Estamos pasando por una gran tribulación. Toda clase de promesas que le hacemos a Dios. Oh Dios, si tú me sacas de estas y tan solo esto, si tan solo mi hijo, mi hija, mi mamá, esto, yo te prometo que yo no voy a faltar a la iglesia y te prometo que esto y toda clase de promesas. Ya nomás pasa y Dios lo saca a uno de esa tribulación. ¿Qué dice uno? Fue un momento de emoción nada más. Me emocioné y prometí de más, ¿verdad? Y vuelve a la misma. Hasta que venga la segunda plaga. Y la tercera plaga. Y así estuvo Faraón. Una tras otra plaga, haciendo lo mismo y haciendo lo mismo, ¿verdad? Hasta que llegó el momento, ¿verdad? Ya en el capítulo 10 de Éxodo, donde Faraón le dice a Moisés, lárgate de aquí, y le gritó el Faraón a Moisés, te advierto, jamás regreses a verme, el día que me veas la cara, morirás. ¿Ok? ¿Y qué le dijo Moisés? Muy bien, respondió Moisés, nunca más volveré a verte. ¿Por qué? ¿Qué estaba diciendo Faraón? Yo ya no quiero oír de parte de Dios nada. Porque ¿quién era el que le traía palabra de Dios? Moisés. Dijo, yo no quiero oír nada de parte de Dios. Y cuando una persona llega a ese punto de decir eso, ¿qué le dice Dios? ¿Está bien? Ok. Así será. No vas a volver a oír nada de parte mía. Nada de parte mía. Está tremendo eso, hermanos, pero es la realidad. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver pasajes bíblicos, ¿verdad? Si es que el tiempo nos ayuda. Pero vemos, ¿verdad?, el ejemplo de Faraón. Y sabemos la historia en lo que terminó todo esto, ¿verdad? Por rechazar la luz del Espíritu Santo, que no se arrepintió todavía. El último, parece que con la última plaga se arrepintió, pero no, porque dijo, vamos tras ellos y vamos a destruirlos. ¿Y quién fue el que terminó destruido? Faraón y su ejército. Ok, entonces vemos eso. Otro, el pecador necio. El pecador necio lo encontramos en Romanos 1, del 18 al 28. Y fíjense, déjenme les enseño nomás unos versículos de esa sección. Con el 18 dice, pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. O sea que la gente en su necedad niega la verdad de Dios. O sea que la luz que el Señor les ha dado acerca de su verdad, la han negado. Y eso es lo que dice, trae la ira de Dios. La ira de Dios es el justo juicio de Dios contra toda impiedad, contra todo pecado que se opone a la verdad de Dios. Dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está diciendo. Ahora, el siguiente versículo, 22, dice, afirman ser sabios, pero se convierten en completos necios.
Y eso es lo que vemos, la persona que viene la luz de Dios, les enseña la verdad y dice, no, 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 tú estás mal y yo estoy bien. ¿Se imaginan decirle eso a Dios? Tú estás mal y yo estoy bien. ¿No es una necedad esa? ¿A usted no le ha pasado eso? No, le digo que es en las otras iglesias, acuérdense. Digan, allá en las otras iglesias pasa eso, aquí no pasa nunca nada de eso, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque es lo que puede pasar. Ahora fíjense, afirman ser sabios, pero se convierten en completos necios. Entonces, ¿qué es lo que va a venir siendo el resultado de estar negando y negando y negando la verdad de Dios, rechazando y rechazando y rechazando la verdad de Dios? Usted rechaza la verdad de Dios. ¿Qué es lo que le pasó a Faraón cuando decidió rechazar la voz de Dios? ¿Qué le dijo Dios? Ok, muy bien, te voy a cumplir tu deseo, ya no vas a oír acerca de mí. Versículo 28 dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Entonces Dios dice, ok, ¿no quieres mi verdad? ¿No la quieres seguir? Ok, dale gas a tu verdad y vas a ver el resultado. Vas a hacer cosas que no deberían de hacerse. Que no deberían de hacerse y vas a ver los resultados que van a traer en tu vida. ¿Ok? Eso es el pecador necio. Entonces llega ese momento en que Dios, otras versiones dice que nos abandona. Si ven ustedes como la Reina Valera usa esa palabra, cuando dice ahí, sí, pues aquí se los abandonó. Otra versión, ¿cuál era la Reina Valera antigua? No me acuerdo cuál era la palabra que usó, es una palabra fuerte también, que es lo que habla, ¿verdad? De que Dios dice, ok, te voy a dejar a la dirección de tu naturaleza pecaminosa. ¿Se imaginan ustedes? Quedar uno nada más expuesto a uno mismo, nada más, sin el freno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice la Biblia que está actuando como un frenador contra el mal. Si no es por la obra del ministerio del Espíritu Santo que está haciendo en el mundo entero de frenar el mal, todos estaríamos poseídos. ¿Usted cree que Satanás y sus demonios no la perdonarían? No. Pero la Biblia dice que hay quien frena todo eso. Por eso que cuando venga la gran tribulación, que Dios remueva a su iglesia, al Espíritu Santo de aquí, va a ser algo horrible. Por eso que presenta ahí que hasta van a tener fiesta los demonios. Entonces, número 3, otro ejemplo. Los judíos que se estaban deteniendo, porque es importante entender el contexto del libro de Hebreos. El principio del libro de Hebreos, los primeros, no me acuerdo cuáles versículos, hasta el capítulo 5 o 6, trata el escritor de Hebreos con advertencias contra hebreos, judíos, que estaban ahí a punto de convertirse, pero no tomaban el paso de comprometerse a verdaderamente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Estaban con que estoy aprendiendo, estoy oyendo, ahorita no, después, todavía esto, quiero aprender más y quiero saber más y tengo algunas dudas. Y estaban siempre así, siempre estaban así en la orilla, pero ahí estaban oyendo y estaban como quien dice yendo a la iglesia y todo, pero no hacían compromiso de verdaderamente seguir a Jesucristo. Y es por eso, ¿verdad?, que les dice en el versículo 3 del capítulo 2, dice, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar de la condenación? Es lo que está hablando. Si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Ahora, hay algunos, ¿verdad?, algunos pasajes aquí de Hebreos los malentienden y creen que está hablando de perder la salvación.
Cuando la Biblia no enseña de que una persona verdaderamente salvo pueda perder la salvación, porque sabemos que la salvación que nos da Dios es vida eterna, no temporal o condicional. La cosa es que si una persona termina en el infierno es que era un falso creyente, no porque se haya perdido la salvación. Y algunos de los pasajes de Hebreos los malentienden y los interpretan de esa manera, pero no, el contexto es eso, que les está advirtiendo. Si ustedes se quedan ahí nada más, a la orilla de la salvación, dice, ¿qué los hace pensar que van a poder escapar de la condenación? No van a poder decir, pero es que nosotros estuvimos mucho tiempo en la iglesia, oyendo y nos gustaba, y esto y lo otro. ¿Y qué pasó? ¿Te comprometiste, hiciste una decisión por Cristo? Pues casi, bueno. Así va a estar el infierno lleno de casis. Casi. Es lo que le está aquí el Señor advirtiendo a estos hebreos. ¿Por qué? Porque ellos todavía querían seguir con su religión judaica, con sus costumbres religiosas. Muchas personas dicen, no, yo no puedo dejar mi religión, es la religión de mis abuelos, de mis padres. Y ahí dicen, así, ahí yo me voy a quedar. Pero yo estoy bien con Dios. Entonces, les dice, además, está tratando de decirles, no pueden dudar de lo que ustedes han escuchado, porque además Dios confirmó este mensaje que les estamos enseñando y predicando constantemente mediante señales, maravillas y diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad, según la voluntad de Dios. Está diciéndoles, ¿verdad? Porque el libro de Hebreos ya son como 50, 60 años después de Jesucristo, del libro de los Hechos. Entonces ya pasó historia y les está diciendo, miren, todos estos milagros que se hicieron, que pudieron hablar los sacerdotes en idiomas y dialectos que ellos nunca habían aprendido, esas lenguas, estos milagros de sanar enfermos, de resucitar muertos, todo eso sirvieron como señal de que ellos eran de parte de Dios y que estaban haciendo lo mismo que Jesucristo hacía, para confirmarlos a ellos como profetas, como apóstoles de Dios, con autoridad para poder hablar de parte de Dios y escribir el Nuevo Testamento, libro de Dios. Está diciéndoles que eso es lo que era. Entonces está diciéndoles, ¿cómo es? ¿Qué más evidencias quieren ustedes para creer el mensaje que ustedes están constantemente oyendo? Así es que por eso les dice, ¿qué les hace pensar que van a poder escapar si toda esta luz han tenido ustedes? Toda esta luz han tenido ustedes, ¿qué les va a hacer creer que se van a escapar del juicio venidero? ¿Ok? Entonces, esto es lo que les está diciendo, ¿verdad? Parafraseado. Está diciéndoles, si recorres todo el camino hasta la plena comprensión de la grandeza de esta salvación, pero para luego alejarte, ¿cómo vas a escapar del juicio? ¿Sí o no? ¿Se va a poder escapar del juicio? No. ¿Por qué? Porque al final de cuentas rechazó la luz del Espíritu Santo. Rechazó la luz del Espíritu Santo. Por eso es que en Hebreos, ¿verdad? Como que les digo, otro de los versículos que consideran que la pérdida de la salvación es en el mismo contexto de que les está motivando a que verdaderamente depositen su fe en Jesucristo y que verdaderamente abracen la salvación y no estén nada más ahí de espectadores. Le dice, porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios, ¿verdad? Está hablándoles de saborearon, de haber sido expuestos a la verdad de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo, fueron testigos de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero. Si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a burla de todos. ¿Okay? Entonces les está diciendo lo mismo, diciéndoles que es algo similar, como por ejemplo, toda esta lista de bendiciones que ellos habían sido expuestos son las mismas bendiciones que Judas fue expuesto. Judas tuvo todas estas bendiciones que vemos aquí. ¿Y dónde terminó Judas? En el infierno, dice la Biblia, que es el hijo de perdición, que está en el infierno. ¿Okay?
Y él, todo esto que está aquí, él lo experimentó. Entonces le está diciendo, eso no es garantía para que ustedes vayan a ser salvos. El haber experimentado y haber sido expuestos a todo eso, mientras ustedes terminaron rechazando toda esa luz, toda esa bendición. El probar no es necesario. Banquetéate. Banquete, no una probadita. Probaditas son para que le entres al banquete, no para que ya le probé, pero ándala pues, así será. Entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? Resumiendo, porque ya tenemos que terminar. Es el rechazo deliberado, intencional y repetido del testimonio del Espíritu Santo, ¿ya? Que hace a nuestra vida, a nuestro corazón, que Jesucristo es la única esperanza para salvación. Por eso es que les decía que es algo que no es algo repentino, que nosotros, no, es algo, porque el Espíritu Santo dice ahí que es paciente, Él está dale, y dale, y dale, y un año, y otro año, y meses, y está, dale, y dale, pero, dice, por eso es un rechazo, la persona que está, mañana, después, le hacen la invitación, después, ahorita no estoy listo, esto y lo otro, puede terminar en esta situación, puede terminar cometiendo el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque es un rechazo deliberado. ¿Deliberado por qué? Porque ya conoció la verdad. Ya el Espíritu Santo lo iluminó. Es repetido el rechazo de entender que no hay esperanza de salvación más que en Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Dice, y al hacer esto, el corazón se vuelve tan endurecido y calloso que nunca va a responder a la llamada y la convicción de que el Espíritu hace. Poco a poco, rechazando y rechazando y rechazando, su corazón se va encalleciendo, endureciendo. Llega el momento en que ya no le va a surtir efecto la voz de Dios, no lo va a oír. Es como les he platicado en otras ocasiones. Dos de mis hermanos tenían un grupo musical, uno tocaba la guitarra, el otro el bajo, y tenían los dedos aquí con callos por las cuerdas. Y a mí me gustaba mucho traer a mis amigos, mira, ven, para que le decía a mi hermano, mira, hazle. Y agarraba el cigarro, era fumador, y se lo ponía en el callo y no sentía nada. Y luego les decía, a ver, préstame tu dedo. No, a ellos sí les quemaba porque no tenían callo. Entonces se hace insensitiva la piel con el callo. Y es lo que dice el Señor, el corazón se hace insensitivo. Ya la obra del Espíritu Santo no se oye, no se siente, no hace ya ningún efecto en la vida de la persona, que eso es lo que le pasó a muchos de los judíos en Hechos 28:7. El Señor dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. ¿Se fijan? El corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. ¿Pero por qué no puede? Porque están insensibles ya. Ya están en una situación que es lo que es el pecado imperdonable. Por eso, la advertencia última, si usted hoy oye la voz de Dios, no endurezca su corazón. No lo endurezca. Lo que el Señor le esté diciendo hoy, hágale caso. Hágale caso. Si no le hace caso, si no responde positivamente, va a estar endureciendo su corazón. Va a estar endureciéndolo. Y puede llegar el momento de que repetidamente de endurecerlo, Dios lo abandone y diga, ok, dale gas. Te voy a dejar. Dale gas. Oremos. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro con sus ojos cerrados. Si Dios le ha hecho ver que usted necesita salvación, el perdón de pecados y hacer un compromiso, una entrega a Jesucristo como Salvador de su vida, obedezca a Dios en esta hora. Obedezca a Dios. No esté
queriendo esconderse en religión, decir, no, yo ya tengo religión, yo ya tengo iglesia, ya me bautizaron. No, los fariseos, los saduceos tenían 100% de religión, se bautizaban cada semana, hacían toda clase de rituales y estaban perdidos porque rechazaban la luz del Espíritu Santo. Si usted necesita entregarle su vida a Jesucristo, hoy, en esta hora, entréguesela. Ahí orando, dígale, Dios, te doy gracias porque me has hecho entender que necesito arrepentirme. Y en esta hora me arrepiento, reconozco que soy un pecador y que estoy perdido y que no hay religión que me pueda salvar, no hay buenas obras que me puedan salvar, no hay moralidad que me pueda salvar, sino únicamente tu Hijo Jesucristo. Y abro mi vida, mi corazón, para que tú vengas con tu Santo Espíritu, me limpies de todo pecado, me perdones, me hagas una nueva persona y comience una vida nueva. Que con el poder de tu presencia, de tu Santo Espíritu en mi vida, yo pueda cada día parecerme más a tu Hijo Jesucristo. Por fe lo recibo y lo acepto como mi Salvador y Señor en mi vida. Si usted hizo esta oración, le voy a pedir que ahí donde está, levante su mano y la baje. Si usted acaba de entregarle su vida a Cristo, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Alguien más, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Alguien más. Dios te bendiga, mi hijo. Alguien más que en esta hora se ha arrepentido y le ha entregado su vida a Cristo. Dios te bendiga. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno con nosotros. Para siempre es tu misericordia, Señor, y sabemos que todo el que viene a ti, tú no lo echas fuera, tú no lo rechazas. Y pedimos, Padre Celestial, para que todos aquellos que han hecho esta decisión levantando su mano, puedan creer en tu palabra, que puedan creer en tus promesas, puedan creer en tu misericordia y en tu amor para con ellos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.